Abre tu Biblia. Mira, esta es no es la carta más corta en el Nuevo Testamento, es la segunda más corta. La más corta es Segunda Juan. Esta carta que vamos a ver hoy, y que tiene solo 13 versículos, es la segunda más corta del Nuevo Testamento. Se llama Tercera Juan. Es de esas cartas tan cortas que por lo general nosotros cuando damos vuelta a las páginas de la Biblia ni la vemos porque uno da vuelta, ¿verdad? Y se queda como pegadita ahí. Le pasa a Judas, que es una carta cortita, le pasa a Segunda Juan, le pasa a Tercera Juan. Le pasa a Filemón, que es una carta también que escribió Pablo, muy cortita. Pero esta carta no la escribió Pablo, la escribió el apóstol Juan. El mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió Primera, Segunda y Tercera Juan, el mismo que escribió Apocalipsis. Él es el autor de esta carta. Así que abra su Biblia ahí en Tercera Juan. El escritor de esta carta es Juan. Como dije, es el segundo libro más corto del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los temas principales de esta carta? El testimonio del creyente en la iglesia de Dios. El testimonio del creyente en la iglesia de Dios. De hecho, la palabra testimonio, escuche bien, en estos poquitos versículos se repite 5 veces. 5 veces. Vamos a explicar a qué nos referimos con eso del testimonio ahora. Pero también habla de la hospitalidad. Mire qué importante. Lamentablemente todo el COVID no ha privado la hospitalidad. ¿Verdad? La gente tiene que estar en las casas. En Chile han puesto algunas reglas verdaderamente ridículas, algunas de ellas de 5 personas máximo en la casa. Así que si son 5 en tu casa ya no puedes invitar a nadie, ¿verdad? Ya cumpliste con el aforo máximo. Entonces, la verdad que muchos gobiernos han llegado a tomar medidas que verdaderamente rayan en lo ridículo. Ha habido un control excesivo, ¿verdad? Pero bueno, son las autoridades y en la medida de las posibilidades uno trata de obedecer. Pero hay cosas que francamente no tienen ni pie ni cabeza. Entonces el tema de esta carta es el testimonio en la iglesia de los creyentes y también la hospitalidad, mayormente la hospitalidad a los siervos itinerantes de Dios. Que hoy día no lo vemos tanto eso, ¿no? Pero en esos años había predicadores, había maestros itinerantes que andaban de iglesia en iglesia enseñando, venían sin nada y alguien les tenía que abrir las puertas de su casa, hospedarlos, darles comida y luego darles un dinerito para decirle, bueno hermano, ahora va a ir a la ciudad tanto a predicar, mire, le voy a dar dinero para que tenga para llegar allá y allá van a atender sus necesidades. Entonces, de eso habla esta carta. Es una hermosa carta. El versículo clave de esta carta es el versículo 3. El versículo 3 de Tercera Juan. Así que lo vamos a leer. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ese es el versículo claro o clave de esta pequeña carta que habla del testimonio cristiano. Esta carta está dirigida a un personaje que en la Biblia lo encontramos y se llama Gayo. Ahora, hay otros Gayos que se mencionan en la palabra de Dios y no está claro si aquellos otros que se mencionan serán este mismo personaje al que escribe Juan. Pudiera ser como pudiera ser que no. ¿Por qué? Porque el nombre Gayo en el primer siglo de la iglesia era un nombre bastante común. Como podríamos hoy día decir, perdón si usted se llama Juan, ¿no? Pero es un nombre bastante común, Juan. Entonces, pudiera ser que es lo que nos pasa aquí también. Fíjense que Juan le llama amado en 2 ocasiones. En el versículo 1, el anciano a Gayo el amado. Y en el versículo 5 también dice amado. Lo que significa que Juan tenía un gran afecto emocional por este hombre llamado Gayo. Juan amaba a este hombre en el amor de Cristo. Pero también es posible que Gayo haya sido el hijo espiritual de Juan. Es decir, que Juan le haya llevado al conocimiento de Cristo, le predicó el Evangelio. ¿Por qué decimos eso? Porque aquí lo menciona y le llama, en un momento le llama hijo a Gayo, Juan, ¿no? La palabra testimonio es otra de las palabras que se menciona aquí, como dijimos, 5 veces, y la otra palabra clave
en esta carta pequeña es la palabra verdad. Hermanos, cuando leamos la Biblia y usted encuentre una palabra que se repite una y otra vez, siempre es bueno marcarla, porque nos va marcando las claves de lo que trata esa carta. Así que vamos a ver hoy día, hermanos, lo del testimonio en la iglesia de Dios. ¿Qué es el testimonio? Alguien pudiera preguntar. ¿Es ir delante del juez y dar...? No. El testimonio, hermanos, es lo que uno proyecta a las demás personas desde que llega a conocer a Cristo. Por ejemplo, en mi caso, yo conocí a Cristo en el año 87. Tenía 17 años de edad. Le hago la cuenta más fácil, tengo 50 años ahora. A mis 17 años recibí a Cristo y desde el día que yo recibí a Cristo, yo comencé a conducirme como un creyente. Esa conducta me va a mí otorgando una imagen delante de los demás y luego los demás comentan de mi persona y dan testimonio de cómo es mi vida. Y eso es lo que está sucediendo aquí. A Juan le ha llegado un reporte de estos 3 hombres que esos reportes revelan cómo era el testimonio, cómo era la conducta, cómo era la vida que estos hombres tenían dentro de la iglesia. Quiero decirle, hermano, hermana, que está hoy acá, usted, desde el momento que recibió a Cristo, usted está edificando un testimonio, en cierta manera una reputación de cómo le ven los demás. Y después nos vamos a poder preguntar, una vez que avancemos, cómo es el testimonio que tengo delante de los demás. ¿No? Pero es bueno siempre estar consciente que cada paso que doy va sumando o restando en favor o en contra de mi testimonio como un hijo de Dios. Y vamos a ver 3 testimonios. El testimonio en primer lugar de un hombre llamado Gayo, que fue a quien Juan escribió. En segundo lugar, el testimonio de un hombre llamado Diótrefes, que lo vamos a ver desde el versículo 9 en adelante. Y finalmente, el testimonio de un hombre que se llamaba Demetrio. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 11 en adelante. Vamos a leer, ¿les parece? ¿Por qué no leemos? Son solo 15 versículos. Acompáñenme ustedes en la lectura y luego desarrollamos este mensaje. Dice así la palabra de Dios. El anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, escuche bien, ¿y qué hicieron? Dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí le llama hijo, lo que nos lleva a pensar que pudiera ser que Gayo era un hijo espiritual del apóstol Juan. Versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado entre la iglesia, ¿qué cosa? Testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios para que continúen su viaje. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los que no son creyentes, de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Qué buen término ese. Cuando uno da a la obra de Dios está cooperando con la verdad. Versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero, siempre hay peros en las iglesias, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Ahí hay otros que están dando testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma
y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y cierra la carta Juan en el versículo 13 en adelante. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a orar. Señor, es tu palabra la que está abierta. Es una carta que escribió Juan, que nos habla a cada uno de nosotros los creyentes. Necesitamos oír tu voz. Háblanos, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál era el testimonio que tenía Gayo? El testimonio de Gayo. Gayo era un estímulo. Gayo era un estímulo para Juan. Gayo era un estímulo para los demás hermanos en la iglesia. Qué maravilloso es saber que yo puedo ser reconocido en una iglesia como un hombre que está estimulando a otros. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 1 y 2 nos muestra su alma. Fíjense cómo era la parte no física, no nos da muchos detalles, Juan, de cómo era físicamente Gayo. Por lo que leemos, aparentemente tenía ciertos problemas físicos, pero sí nos describe cómo era su alma espiritual, su vida espiritual. Dice el versículo 1, el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, Juan le dice, yo espero, Juan, que tu salud física sea tan buena como tu salud espiritual. Una pregunta, hermanos. Si tu salud física fuera el equivalente a tu salud espiritual, ¿cómo estarías? Buena pregunta, ¿no? Si mi salud física fuera equivalente a mi salud espiritual, ¿cómo estaría? A lo mejor alguno de nosotros tendría que entrar aquí con un bastón, ¿no? O vamos a ser honestos, a lo mejor alguno de nosotros estaría casi muerto. Pero este hombre tenía una vida espiritual potente. Era un hombre sano espiritualmente. A veces le damos tanta importancia. Y es bueno darle importancia a la parte física. De hecho, hermanos, una de las cosas que se comentan con este tema del COVID es que tenemos que potenciar nuestras defensas. El sistema inmunológico tiene que estar fuerte. Y una de las cosas que ayuda es el ejercicio. Honestamente, yo he estado bastante flojo con el tema del ejercicio y eso me ha llevado a ganar peso, ¿no? Mi rodilla está un desastre, no puedo correr, no puedo jugar fútbol, todo lo que me gustaba hacer hace 3 años que no lo puedo hacer y eso me ha llevado lamentablemente a subir un poco. Pero el deporte es importante, ¿no? Pero es más importante nuestra salud espiritual, queridos hermanos. Así que este hombre tenía espiritualmente, su alma sana espiritualmente, su andar, fíjense versículos 3 y 4, no solo su alma, su andar. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas. Esa palabra andar es una palabra que encontramos repetida aquí. El andar, ¿qué es el andar? Es la conducta diaria de un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo era la conducta de este hombre? ¿Cómo era el andar de este hombre? Dice que todos daban testimonio de tu verdad, de cómo andaba en la verdad. Y dice Juan luego en el versículo 4 que no tengo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos el andar de este hombre. Gayo tenía la verdad y andaba en la verdad. Mire, cuando usted recibió a Cristo, usted recibió la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Usted está del lado de la verdad. Está en esta iglesia que enseña la palabra de Dios. Usted está del lado de la verdad. Usted cada semana recibe la verdad, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Pero a veces se produce un cortocircuito entre la verdad que recibo y la verdad que aplico. A veces lo que yo aprendo no lo ando. No lo vivo en el diario vivir. Y eso es lo que está diciendo de este hombre Gayo. Él andaba en la verdad, conocía la palabra de Dios y la aplicaba a la palabra de Dios. Y ese es el desafío para nosotros. Si queremos edificar un testimonio dentro de la iglesia que motive a otros, yo debo trabajar en practicar la palabra de Dios.
la verdad de Dios. Y aquí vemos eso, que es tan importante. Gallo, podemos decir que él meditaba en la palabra de Dios, la leía, la estudiaba, la memorizaba, la escuchaba, pero también la aplicaba. Un poquito viene a mi mente este versículo de Salmo 1, que nos habla de cómo es la persona que constantemente está cerca de la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurados aquellos varones que no anduvieron en el consejo de malos, ni que se sentaron en silla de escarnecedores o de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley meditan de día y de noche. Dice que serán como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Ese era el caso de este hombre llamado Gallo. Hemos hablado de su alma, era un hombre sólido espiritualmente. Hemos hablado de su andar. Él vivía la verdad que él decía creer. Su amor, versículo 5 lo dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Queridos hermanos, el amor lo podemos expresar con palabras y es bueno decir te amo, pero el amor se expresa mejor con acciones. Yo puedo decirle a alguien te amo y cuando tiene una necesidad ignorarlo y no estoy demostrando un verdadero amor. El amor se demuestra con las acciones. Y este hombre era un hombre de amor y lo dice aquí la palabra de Dios porque prestaba servicio a los siervos de Dios. Lo dice ahí clarito el versículo 5. Fiel era en prestar servicio a los hermanos, a los de su congregación y también a los desconocidos. ¿Qué quiere decir con desconocidos? A aquellos que venían a su iglesia para predicar y enseñar, y él que hacía, les abría las puertas de su hogar, les daba buena comida, les ponía todo lo que podía dentro de sus posibilidades y luego les daba dinero para que siguieran su viaje. Eso es amor. El amor es práctico, hermanos. Y este hombre tenía un testimonio de ser de estímulo también por su amor. Mire lo que dice Hebreos 13. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es muy importante la hospitalidad. Y una vez que pase este virus, si es que pasa, y tenemos un poco más de libertad, yo le quiero motivar a usted: abra las puertas de su hogar. Invite a creyentes y bendígalos. Invite a creyentes que son más inmaduros que usted y ministrelos. Invite a creyentes que son más maduros que usted y aprenda de ellos. Invite a personas que no conocen a Cristo y hábleles del Señor. Invite a siervos de Dios y bendígalos también. Es una buena práctica. Pero también la ayuda. No solamente este hombre tenía un alma saludable espiritualmente, su andar era acorde a lo que él creía, su amor, prestaba servicios constantes, pero también la ayuda que él daba, versículos 6 al 8. Dice: los cuales han dado a la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos, Gallo, le dice Juan. Como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La ayuda que este hombre prestaba a estos siervos de Dios. Podemos decir muchas más cosas, pero el tiempo no nos lo va a dejar hacer. Pero en primer lugar hablamos del testimonio de Gallo. Gallo era un estímulo. En segundo lugar, el testimonio de Diótrefes. Diótrefes era un estorbo. Hermanos, es triste cuando nosotros vamos edificando un testimonio que no va acorde a la palabra de Dios. Cuando vamos edificando un testimonio que se transforma en un estorbo, en una piedra de tropiezo para que la obra de Dios no avance. Que Dios nos libre de ser considerados un estorbo en la obra de Dios. Que Dios nos saque de este mundo, si es que algún día vamos a llegar a ser un estorbo para la obra de Dios. Pero este Diótrefes era un verdadero estorbo. Mire, en primer lugar vemos sus pretensiones. Las pretensiones que este hombre tenía. En el versículo 9 dice lo siguiente: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos,
no nos recibe. El pero. Siempre hay pero. Siempre usted debe estar preparada para los peros. En la iglesia de Dios hay peros, hermano. Usted sabía que no hay iglesias perfectas, ¿no? Toda iglesia es perfectible. Toda iglesia tiene cosas muy buenas y hay cosas para corregir. Eso es normal porque la iglesia se compone de seres imperfectos. Así que en la gloria seremos perfectos, pero en este mundo hay imperfección. Debemos contribuir para que la iglesia sea mejor. Cada uno de nosotros poner, pero siempre hay problemas. Y Dios permite estos peros, porque los peros nos permiten crecer espiritualmente. Así que usted no se vaya de la iglesia por los peros. Usted insiste en quedarse para ayudar a solucionarlos. Ahora, este hombre era un estorbo. Tenía pretensiones que estaban motivadas por su orgullo. El orgullo es tremendo, hermano. El orgullo es tremendo. El orgullo nos puede llevar a cometer grandes pecados. ¿Usted sabía cuál fue el primer pecado que cometió? De hecho, fue Satanás, que se rebeló en contra de Dios, Lucifer. Se rebeló por el orgullo que albergaba en su corazón, que quiso ocupar el lugar de Dios y ser como Dios. Y si usted analiza Génesis capítulo 3, la caída de la mujer y el hombre, o del hombre y la mujer, Adán y Eva, también está motivado por un tema de orgullo y un tema de ambición, de querer ser como Dios. Desde ahí, hermanos, el principal problema que usted y yo tenemos y con el que luchamos a diario es el orgullo. Luchamos con nuestro orgullo, luchamos con nuestro ego y tenemos que combatirlo. Porque un creyente orgulloso en una iglesia se puede transformar en el principal enemigo del avance de la obra de Dios. Y que Dios nos libre de eso. Y este era el problema de Diótrefes. El orgullo y la soberbia era el motor que le movilizaba a este hombre. Los discípulos del Señor acostumbraban a veces a disputar de quién iba a ser el mayor. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, lo vemos en Mateo 18. Los discípulos disputaban quién iba a ser más importante en el reino de los cielos. Y el Señor les reprendió y les colocó unos niños y les dijo, si no sois como uno de estos niños, ni van a ver el reino de Dios. Luego en el capítulo 20 de Mateo dice que una mujer vino y le habló de Juan y Jacobo y le dijo, Señor, ¿puedes permitir que uno se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda en tu reino? Y los discípulos se enteraron, los otros 10 se enteraron de los planes que tenían y se enojaron porque tenían ambiciones. Y el Señor, ¿qué les dijo? Mire lo que les dijo en Mateo 20. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que es muy importante no tener la imagen del soldado romano o de la autoridad, del gobernante que va y pega palos, ¿verdad?, mandando órdenes. Eso no es de Dios. Un siervo de Dios, un líder de Dios sirve a los demás, como Cristo lo demostró. Y Filipenses capítulo 2 es un buen ejemplo de eso. Capítulo 2 de Filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted quiere aprender de humildad? Yo necesito aprender de humildad. Necesitamos mirar al principal modelo o ejemplo de humildad que es el Señor Jesús, quien siendo igual a Dios, siendo Dios, dejó la gloria y se vino a este mundo a humillar hasta el punto de morir en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Ahora, Diótrefes tenía sus pretensiones, quería ser el primero, pero también tenía un proceder terrible. Fíjese su proceder, versículo 9 y 10. ¿Ah? Es increíble que un líder de iglesia le cerrara las puertas al mismo apóstol Juan. ¿Usted puede creer eso?
al escritor del Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera Juan de Apocalipsis, a ese gran siervo de Dios que dio su vida por la causa de Cristo, cuando quería visitar la iglesia divina, lo que decía Diótrefes, que no se venga a meter Juan acá, no lo queremos, yo no lo quiero acá en la iglesia. Y a otros que querían, les cerraba las puertas. Él tenía no solamente pretensiones ambiciosas, tenía un proceder sumamente horrible. ¿Cuánto podría haber aprendido este hombre de Juan? Ustedes se pueden imaginar. Y a veces, hermanos, el orgullo nos lleva a nosotros a perder la bendición de aprender de otros, porque miramos a los demás como insignificantes. Y nos perdemos tremendas bendiciones de interactuar con gente que puede ser de gran ayuda para nosotros, y cerramos nuestro corazón por el orgullo que nos invade. Pero no solamente este hombre tenía pretensiones, un proceder horrible, también aquí nos habla de sus palabras. Fíjense cómo hablaba este hombre, versículos 10 y 11, dice, por esta causa, si yo fuera, recordaré, dice Juan, las obras que hace, y dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esto, no recibe a los hermanos. Hermanos, qué importante es cuidar nuestra manera de hablar. Qué importante es cuidar lo que decimos, y qué importante es cuidar lo que decimos de los siervos de Dios. Parloteando con palabras malignas significa trayendo cargos falsos en contra de nosotros. ¿Sabe lo que hacía este Diótrefes? Estaba levantando calumnias en contra del apóstol Juan. Y esto es terrible. Debemos cuidarnos de eso. Debemos cuidar nuestra boca. Lo que Diótrefes decía no tenía sentido. Así que debemos ser cuidadosos nosotros de creer cada cosa que leemos, a veces o escuchamos. También una cosa importante, un paréntesis. Cuando usted escuche algo, usted no lo crea a la primera. Me imagino que usted tendrá la suficiente capacidad de poder analizar lo que escucha. A veces nosotros escuchamos algo y lo creemos y se lo repetimos a otro. Cuando usted escuche algo malo de una persona, piense por un momento, ¿será verdad esto? ¿Será verdad? No lo crea inmediatamente. Bueno, este Diótrefes tenía pretensiones ambiciosas, un proceder horrible y palabras maliciosas en contra del siervo de Dios. Pero termina esta carta hablando de otro hombre, otro testimonio extraordinario. El primero era un ejemplo, este hombre era un ejemplo. Su nombre era Demetrio. Versículo 11 y 12. Al final del versículo 11 dice lo siguiente. Leamos el versículo 11 y 12. Amados, no imiten lo malo. ¿Quién era lo malo? ¿Cuál era el mal ejemplo? Bueno, lo vimos, Diótrefes. Sino lo bueno. Y ahora pasa a mencionar el buen ejemplo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Muy bien, al terminar, solamente mencionar que Demetrio era un ejemplo, hacía lo bueno, hacía lo correcto, y en segundo lugar, todos hablaban bien de él. El testimonio, cuando Juan comenzaba a preguntar por este hombre, todos hablaban maravillas de él. Demetrio era un ejemplo a seguir. ¿Soy yo un ejemplo a seguir dentro de la iglesia? ¿Pueden ponerme otros como un ejemplo a imitar? Ese es el desafío para cada uno de nosotros, ¿verdad? Al terminar, algunas preguntas para meditar. ¿Qué testimonio tienes tú? Una buena pregunta. Piensa por un momento. ¿Qué testimonio tienes tú en la iglesia de Dios? En segundo lugar, ¿estás andando en la verdad? ¿Cuántos años llevas escuchando la palabra de Dios? Tal vez algunos muchos años, otros tal vez un tiempo más breve, pero ¿estás aplicando esa verdad que has aprendido a lo largo del tiempo y viviéndola
cada día? Esa es una buena pregunta para reflexionar. En tercer lugar, ¿abres tu casa para ser bendecido por otros y ser de bendición para otros? ¿Cómo es tu actitud en lo que respecta a la hospitalidad? Mire, hermanos, el tema de la hospitalidad a veces nos cerramos porque decimos, mira, no tengo las comodidades, mi casa es pequeña, algún día voy a abrir las puertas cuando la mejore, le quiero cambiar el piso. Mira, hermano, nunca espere tener todas las comodidades en su casa para abrirle. Ese no es lo importante. Lo importante no es su casa, lo importante es su corazón. Si usted abre su corazón, invite. Yo he estado en hogares, en Paraguay estuve, de gira, años atrás cuando era un estudiante, en casas muy lujosas, pero estuve en unas casas donde yo me bañaba iba al pozo a sacar agua y con una jarrita me tiraba agua. Y esa gente resultó ser la más hospitalaria, los que tenían menos. Por lo tanto, no tiene que ver con su situación económica o lo grande o bella que sea su casa, tiene que ver con su corazón. Cuando sirves, ¿estás esperando el reconocimiento público? Esta es una buena pregunta, que un poco nos lleva a meditar en cómo es nuestro orgullo. Cuando hago algo, ¿estoy esperando que se mencione públicamente? Quinto, si no se hace lo que tú dices, ¿te enfadas y te vas? Así como Diótrefes, aquí mando yo y aquí no entro. Si no se hace como tú dices, ¿te enfadas? Y finalmente, eres un creyente, ya lo habíamos dicho esto, digno de imitar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra, por el ejemplo de estos hombres. Demetrio y Gallo son tremendos ejemplos para nosotros. Diótrefes, líbranos de ser como Diótrefes. Pone en nuestro corazón humildad, servicio, abnegado. Permite que nosotros podamos buscar el beneficio, el bien de tu obra para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les amamos en el Señor y agradecemos a Francisco por esta oportunidad. Que Dios les bendiga.